Llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante. iPhone 17 Pro Max versus Galaxy S25 Ultra. Ponte cómodo porque en este video voy a decirte cuál es el mejor de acuerdo a la experiencia que he tenido. Porque recuerda que este Galaxy S25 Ultra lo tengo desde que salió al mercado y el iPhone salió hace unos cuantos días atrás. Lo he estado probando, he estado dándole caña y los resultados te van a dejar con la boca abierta. Este Galaxy S25 Ultra sigue siendo una máquina. Aquí vamos a ver prueba de videojuegos, potencia y al final voy a darte mi humilde opinión y voy a decirte cuál es mejor. Pero empecemos esta prueba mostrándote esa dura prueba de agua que le hicimos a ambos terminales. Recuerda que los dos vienen con certificación IP68. Puedes sumergirlo debajo del agua. En el caso del iPhone puedes sumergirlo 6 metros durante 30 minutos y el Galaxy puedes sumergirlo 1.5 metros debajo del agua durante 30 minutos. En esa primera dura prueba los dos la pasaron con 10 de 10, ya que los dos teléfonos están trabajando al 100%. Mira, no hay ningún problema con ninguno de los dos. Recuerda que este Galaxy lo tengo desde que salió, es una máquina, me encanta. Pero ahora, antes de seguir mostrándote duras pruebas, vamos a ver el diseño, materiales de construcción y luego subo aquí para seguir mostrándote toda la potencia de estas dos máquinas. El diseño, pues el diseño en el S25 Ultra, brutal. A mí, en lo personal, este diseño con estos bordes así, pues a mí me encanta. Recuerda que tenemos materiales de construcción diferentes. Tenemos titanio en el S25 Ultra y tenemos aluminio en el de Apple. Bajamos aluminio. La generación pasada tenían titanio también, pero Apple acaba de certificar que tenemos una mejor refrigeración de calor. Bien, míralo así de cerca. No sé, yo creo que ya el tema del diseño va a ser gusto de cada usuario. Va a ser, qué sé yo, para gusto de cada quien, porque los dos se ven bien. Mira, se ven hermosísimas las dos pantallas. ¡Wow! Qué gran trabajo han hecho estas dos marcas. Y a mí personalmente debo decirte que los dos se ven hermosos. Esta pantalla hermosa, 6.9 pulgadas, resolución 1440 por 3120 píxeles, viene plagada de tecnología, una pantalla dinámica AMOLED a 2X, 120 Hz. Es una pantalla que corre también a 480 Hz para juego, 2600 nits. Es decir, que por eso se ve así de linda, porque tiene una resolución brutal. Y por eso es que yo digo que ahora mismo estos son los dos teléfonos más potentes que hay en el mercado. Y recuerda que esta versión de Galaxy S25 Ultra que tú estás viendo acá viene con un procesador potentísimo, un Snapdragon 8 Elite a 3 nanómetros. Y mira, hermosa, tremenda pantalla. Puedes hacer esto. Y como yo digo, mira, si hacemos lo mismo en el de Apple, si hacemos lo mismo, si abrimos un video, vamos a ver que por eso que yo digo como que esta se ve como un poquito más grande. Mira, si abrimos este video, mira aquí lo abrimos, mira, ahí está. Y esta pantalla del iPhone es una pantalla también con 6.9 pulgadas, como dijimos hace un rato, resolución 2868 por 1320 píxeles, 460 ppi. Y tú sabes por qué yo digo que se ve mejor en condiciones con mucha luz. Es porque viene con más nits. La pantalla en el iPhone viene con 3000 nits. 120 Hz también de tasa de actualización en la pantalla, pero estos 3000 nits pues marcan mucho la diferencia y por eso es que se ve mucho mejor cuando estamos en condiciones con mucha iluminación. Pero cuéntame tú qué piensas aquí en la caja de comentarios. Para ti, ¿cuál de estas dos pantallas se ve mejor? Así que déjame saber en los comentarios. Chicos, empezamos con la prueba de juego. Escuchen el audio en el S25 Ultra. Escuchen. Escuchen, se oye durísimo, se oye muy bien. ¡Wow! Vamos a buscar una partida. Vamos a buscar una partida. Buscamos una partida. Y aquí en el Galaxy
perdón, en el iPhone. Vamos a subir el volumen. Vamos a subir el volumen, permítame. Vamos a quitarle aquí, activamos la notificación y subimos el volumen a tope. Uy, suena durísimo este Galaxy, ¿eh? Vamos a bajarlo. A ver. Déjalo así mismo, parcero, para que los chicos vean lo bestial que suenan. Mira, ahora escuchen el audio en el iPhone. Escuchen. Oye, también suena duro, ¿eh? También suena bien. También suena bien, ¿eh? Escuchen. Bueno, ¿por qué estoy probando juegos distintos? Porque Fortnite no está en el iPhone. Y en Android, ahora mismo Fortnite es uno de los juegos más potentes. Pero este juego que tú estás viendo en el iPhone, wow, se escucha muy bien el iPhone, ¿eh? Miren, escuchen. Esto es una máquina también, ¿eh? Vamos a estar claros. Un nuevo día, otra prueba. Wow. Escuchen eso, ¿eh? Vamos a darle. Muy bien. Miren. Ok, entonces aquí, vamos a bajarlo. Ahora miren aquí el Galaxy. Vamos allá. Vamos a ver esta potencia. Vamos allá. Bueno, ahí tengo problemas de latencia. Tengo lag. Bueno, hay problemas, chicos. Hay problemas. Vamos a correr. Bueno, ay. Mira, aquí las cosas como son. Este juego AAA de Assassin's Creed, y no solo Assassin's Creed, hay otros videojuegos que están desarrollados, por ejemplo, los Resident Evil están desarrollados para esta plataforma y lamentablemente este problema de latencia no solo me ha pasado en este juego, ya yo he tenido otros, ¿verdad? He hecho otras pruebas de juego con el Galaxy, con este mismo Fortnite. No sé si es que le falta actualización por parte de Epic, porque estamos delante de un procesador brutal. No, este teléfono, este S25, tiene uno de los procesadores más potentes, un Snapdragon, chico, 8 Elite a 3 nanómetros y una GPU también brutal. La GPU que tiene es una Adreno 830, una GPU que va en 1200 MHz, es decir, una GPU buenísima. Sin embargo, no es para que pase esto. No es por defender a Samsung, pero siento yo que aquí estamos falta de optimización. Por eso es que yo digo que puede ser problema de actualización. En cuanto a la parte gaming, pues estamos delante, chicos, de dos máquinas. Con cualquiera de los dos que tú te vayas para juego, pues te va a ir muy bien. Temperatura y tema de la batería, en este sentido, en cuanto al apartado gaming, pues siento yo que está ayudando. Los dos se portan de la misma manera. Recuerda que todos los teléfonos, cuando tú estás en... bueno, ahí se frizó un poquito, no sé si lograron ver. Hubo un pequeño problema de latencia. Y bueno, lo voy a dejar así mismo, ¿no? Lo voy a dejar así mismo. Sí, muy bien. Sí, estoy teniendo un ligero problema de latencia. Pero ok, ya hice esta prueba con este. Vamos ahora a ver el iPhone. Vamos también a meterlo, a dar una pequeña carrerita por aquí. Vamos a subir el volumen. Bueno, quiero destacar algo. Y es que siento que el agarre, por ejemplo, el agarre aquí, esta parte de acá, es como, wow, se siente como mejor. No es que en el Galaxy se siente mal, pero siento que al ser el borde totalmente así cuadrado, siento que esto le da como un mejor agarre al iPhone. Pero yo creo que ya eso es, cuando lo tienes así, me siento más cómodo con el iPhone. Y vamos por acá, vamos a subir el volumen aquí.
En cuanto al audio, pues wow, los dos suenan muy chulos. Bueno, el objetivo está por allá. Vamos a ver, por aquí, por aquí. Y me caí aquí. Bueno, no he tenido ningún problema de latencia. Oh, por allá, que me estaba yendo por donde no era. Estoy a 245 metros del objetivo. Como por acá. Este es Assassin's Creed Mirage, disponible ya para Apple Store. Te dan un demo de prueba para que tú lo pruebes. Y mira, no he tenido problema de latencia, cero. Mire, increíblemente a nivel gaming, pues el iPhone acaba de destrozar al Galaxy. Vamos a estar claros. Vamos a dejarlo aquí. Porque si no, esta comparativa se va a hacer, ya ustedes saben, de 4 horas. En cuanto al gaming, pues basado en lo que yo acabo de ver, los dos son buenos, pero acaba de ganar el iPhone 17 Pro Max. Uno de los juegos más potentes que hay en Android es Fortnite, por eso yo decidí empezar la prueba con Fortnite, pero el iPhone acaba de ganar. En cuanto a cuál se calienta más, cuál se calienta menos, pues debo decirte que basado en la experiencia que he tenido con los dos, el iPhone se calienta mucho menos y me parece a mí que esta tecnología que colocó Apple en este diseño, pues sí marca la diferencia. Al final del día, pues se calienta mucho menos porque tenemos refrigeración líquida. No recuerdo si el Galaxy lo tiene también. Escríbanmelo aquí en los comentarios porque yo creo que también el Galaxy se está enfriando por líquido, pero si lo pongo la mano ahora mismo a los dos, pues este está frío completamente. El iPhone está frío y este está caliente en esta parte de aquí. Eso es algo normal, todos los dispositivos se calientan cuando estamos jugando, pero ahora mismo en esta prueba que tú estás viendo, pues el iPhone está frío, no está caliente absolutamente nada y este sí está caliente en la parte de aquí. No sabemos qué va a pasar si duramos, qué sé yo, 1 hora, 2 horas jugando con el teléfono. Ahí también hay que ver cómo se porta la batería y qué tal va la temperatura. Así que en cuanto al apartado gaming, gana el iPhone 17 Pro Max. Y ahora vamos a hablar de las cámaras. Estamos delante de cámaras potentísimas, pero Apple acaba de dar una gran mejora en las cámaras porque tenemos 3 sensores de 48 megapíxeles. Esto hace que, ustedes saben que las cámaras de los iPhones son cámaras profesionales que tú puedes grabar con descodificadores profesionales como ProRes y otras prestaciones a nivel profesional que incorporan en el iPhone, que esto le da un plus brutal. 3 sensores de 48 megapíxeles, pero el Galaxy viene también con un diseño muy lindo que a mí en lo personal me gusta y viene con un total de 200 megapíxeles en la parte de atrás. Es de 200 megapíxeles distribuido entre todos los sensores para que tengas, qué sé yo, una muy buena calidad de imagen y graban en resolución de 8K a 30 fotogramas por segundo en el Galaxy y el iPhone graba a 4K a 60 fotogramas por segundo y a 120 fotogramas por segundo. Ahora quiero hablarte de mi experiencia en cuanto a la potencia en el procesador, la RAM, temperatura. Yo creo que esas son cosas súper importantes y cosas que nosotros tenemos que saber. No solo es diseño, no solo material de construcción, cuál es más estable, cuál se ve mejor cuando estamos en situaciones como ahora, situaciones así ¿verdad? Con mucha luz, ¿cuál pantalla se ve mejor? Pues debo decirte que primero empecemos con la potencia. Según las pruebas que hice, lamentablemente a nivel de videojuegos, hice la prueba con videojuegos porque ustedes saben que los juegos es algo que tú exprimes toda la potencia del teléfono. Ahí trabaja la GPU, trabaja el procesador, trabaja la RAM, trabaja la batería y ahí es que tú te das cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es mejor en cuanto a potencia cuando tú pruebas un juego? ¿Qué pasó aquí? Que en el S25 Ultra, cuando yo estuve jugando Fortnite, pues lamentablemente tuve problemas de latencia en el S25 Ultra. No sabemos si eso es que le falta optimización por parte de Epic Games para que el juego vaya de manera fluida en el S25 Ultra. Sin embargo, en este canal decimos las cosas como son y en esa prueba de juego y a nivel de potencia, pues lamentablemente este procesador de Apple destrozó al Galaxy S25 Ultra porque imagínate, tú puedes ejecutar videojuegos AAA y lo hace de una manera
fluida y lo hace bien. En cuanto al rendimiento en la batería y en cuanto a la temperatura, este diseño con refrigeración líquida, pues debo decirte de que Apple hizo un gran trabajo y basado en mi experiencia, este iPhone 17 Pro Max pues no se calienta literalmente nada cuando tú estás jugando. O es decir, se calienta mucho menos que este Galaxy S25 Ultra. Ahora hablemos de un tema importante y es la inteligencia artificial. Pues en ese sentido, Samsung le da o destroza a Apple, porque todavía Apple Intelligence está en fase beta, no funciona bien, le faltan muchísimas cosas por trabajar, el doblaje de idioma, pues eso no es nuevo. Si tú te pones los audífonos de Samsung y tú quieres hacer un doblaje de idioma con Samsung IA, con la inteligencia artificial de Samsung, pues debo decirte que esa tecnología está muy bien pulida en el Galaxy S25 Ultra y esto es algo que ya lo venimos probando hace años. Si mal no recuerdo, desde el S23 o el S24, si mal no recuerdo, ya tenemos la IA de Samsung y lo hace muy bien. Esto del doblaje de idioma que tenemos ahora con la Apple Intelligence, esto no es nuevo, porque Samsung ya lo tenía y lo tiene pulido, lo tiene bien trabajado, no está en fase beta, trabaja perfecto. Y en este sentido vamos a darle un punto a Samsung porque Samsung implementó primero este tipo de tecnología y está súper bien. Discúlpenme que vi que alguien como que venía para encima de mí aquí, pero se fue por otro lado, donde voy a darte mi humilde opinión basado en la experiencia que he tenido con ambos terminales, incluyendo este Galaxy S25 Ultra, que es una máquina. Yo sigo adorando estos bordes en titanium, este diseño me gusta muchísimo, mira lo lindo que se ve. Y cosas que voy a destacar es que estos 3000 nits que tiene de pantalla este iPhone 17 Pro Max, pues yo lo adoro. Y cuando estamos en situaciones así al aire libre, con mucho sol de día, pues se ve mucho mejor. Aunque tengan el brillo al 100 en ambos casos, la pantalla del iPhone pues se ve mucho más bonita. No sé si a través de este video ustedes puedan ver, pero fíjense la diferencia entre uno y otro. Fíjense como el iPhone, no sé si la cámara está enfocando bien allá, pero el iPhone se ve hermoso. A mí me gusta. La cámara del Samsung es buena también, viene con una muy buena resolución, pero lamentablemente esta está mucho más bonita, me gusta más. En esta comparativa debo decirte que lamentablemente gana el iPhone 17 Pro Max. Digo como lamentable porque hay tecnologías que, por ejemplo, las cámaras están mejor en el iPhone, el procesador este procesador desarrollado por Apple está bestial. Esos programas de edición y esos videojuegos AAA que están adaptados a estos procesadores de Apple, pues brutales. Algo que todavía le falta. Si bien es cierto que en Android hay algunos juegos buenos como Fortnite y unos juegos ahí, pero juegos así de envergadura que vengan de consola o vengan de PC, que tú puedas ejecutarlo en este iPhone y hacerlo de manera fluida y bien, sin problema de latencia ni nada, pues yo creo que esto es algo que marca mucho la diferencia. También las cámaras en el S25 son cámaras potentes también, pero estas cámaras del iPhone pues lamentablemente son mejores. Son cámaras profesionales con descodificadores profesionales ProRes y ProRes RAW, que son formatos para profesionales. Si tú quieres usar el iPhone de manera profesional para grabar una película, pues puedes hacerlo porque tiene la potencia para eso. Y creo que eso es lo que marca la diferencia al final del día. También me gusta mucho del iPhone que esta refrigeración líquida está bien pulida porque la autonomía de batería me dura más en el iPhone. Es decir, cuando yo salgo a hacer funciones normales con los dos teléfonos, siento que me dura un poco más la batería del iPhone. No sé si es porque es nuevo, no sé si a lo largo de verdad, si en un futuro pues la batería del iPhone sea peor, pero el uso que le doy día a día, porque recuerden chicos que estos teléfonos, los dos, son de mi uso personal. Este teléfono yo no tengo que devolvérselo a nadie, ni este. Yo me quedé con este iPhone 17 Pro Max y este Galaxy lo tengo desde que salió. Por eso yo puedo hablarte con experiencia de uso, porque lo uso los dos. Yo tengo dos números y ando todos los días con ambos teléfonos. Así que conclusión final por parte mía, pues debo decirte que en esta ocasión este iPhone 17 Pro Max destrozó al Samsung Galaxy S25 Ultra.